Bienvenido una vez más a Bicha y Cine, su podcast donde hablamos de pelis mientras vemos Bicha. Soy Ernesto Valle y como pueden darse cuenta después de varias semanas de vacación, vuelvo, ¿no? Un poco para que ustedes puedan disfrutar de un poco una plática amena sobre una película que está justamente siendo recién estrenada en Nicaragua. Hablo de The Black Phone, pero no me adelanto porque más adelante ya van a poder ver y escuchar un poco sobre mi apreciación acerca de ello, que gracias a Cosinza pude ver la película un par de semanas antes y prepararme como debía para este episodio. Así que solo quiero recordarles que nos pueden encontrar en todas las plataformas de streaming como lo son Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, como Bicha y Cine, así como en las redes sociales de moda y no tan de moda como lo son Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, etcétera, etcétera, etcétera. Así que ya saben, síganos si no nos siguen aún. Si creen que este tipo de contenido le puede gustar a algún amigo de ustedes, por favor compártanselo. Créanme que eso me ayuda a que otras personas como vos o como yo puedan tener acceso a este tipo de contenido y disfrutarlo. Sin nada más que agregar, les recuerdo que tengo un pequeño Patreon donde digamos comparto un poco sobre cómo lo hice yo para ver esta película. Así que para que se den su vuelta, en la descripción encuentran todo ello. Les recuerdo también que tenemos un canal de YouTube donde también pueden no solo escuchar este episodio, sino también verlo. Así que sin nada más que agregar, nos vamos al episodio. Imagínense ustedes que en una película misma tienen a un actor con 4 nominaciones a los Oscars como posiblemente el coprotagónico, ¿no? Tenemos a los escritores y el director de Doctor Strange, de El exorcismo de Emily Rose y Sinister, y justamente tienen un cuento del hijo de Stephen King, que a pesar de ser el hijo de Stephen King, también tiene calidad como escritor mismo. Justamente esto es, digamos, en gran resumen, lo que nos viene a ofrecer The Black Phone. The Black Phone, o el teléfono negro, como ustedes quieran llamarlo, pues es la película que está siendo estrenada esta semana en Nicaragua. Y justamente trata, ¿no?, sobre Finney, un niño de 13 años que vive en los 70 en Denver. Y justamente en su pueblito, un secuestrador de niños que todo el mundo llama el raptor y que posiblemente sea un asesino en serie, está acosando a niños. Y justamente en ese tira y encoge, ¿no?, en ese tiempo de respuesta a este asesino serial, ¿no?, el raptor se lleva justamente a Finney, ¿no? Entonces cuando lo lleva, ¿no?, al lugar donde tiene, digamos, donde secuestra, donde mantiene, donde mantiene a sus víctimas, se encuentra con un teléfono negro que justamente además está desconectado. ¿Qué supone esto? No, primero, y justamente esto pasa en los primeros minutos de la película, no les voy a compartir más para que la vean, para que la disfruten. La película hasta cierto punto sugiere, ¿no?, que este teléfono y que este asesino, ¿no?, escucha que funciona, pero siempre que lo levanta no hay nada, no habla nadie, y es imposible, ¿no?, que funcione, ¿no? Entonces eso es un poco como, digamos, como a gran plano, ¿no?, la historia de la película, pero hay como todo un efecto fantástico, ¿no?, alrededor de la historia, que tienen que ver un poco con el tema de que Finney, cuando está ahí, comienza a escuchar las voces a través de llamadas telefónicas de este teléfono desconectado, de víctimas anteriores, ¿no?, que le dicen como los planes que ellos tuvieron y cómo él debería hacer para sobrevivir. Entonces, habiéndole expuesto esto, quiero comentarle varias cosas que me suscitaron, ¿no?, un poco viendo esta película. Primera cosa,
mencioné esto anteriormente, pero lo traigo a colación porque no quiero dejarlo pasar. Y tiene que ver un poco con el tema de Joe Hill, ¿no? Este cuento que cuenta Scott Derrickson, se lo encontró como en el 2012, ¿no? Lo leyó, eran como 20 páginas, se la voló y dijo, este cuento es bestial, pues. Yo no sabía quién era este maje, pero este cuento tengo que transformarlo en una película, un relato muy fuerte como para transformarlo, pues. Sin embargo, las oportunidades se le fueron por otros lados. Apareció Sinister, apareció Doctor Strange, entre otras películas que hizo junto con Robert Cargill, que es su dupla a la hora de escribir, ¿no? Y que también funciona como productor en la película. Pero bueno, volviendo al tema, ¿no? ¿Quiénes son un poco de los actores que vamos a ver en la película? Bueno, el nombre más interesante o el nombre más llamativo que aparece, ¿no? En la ficha técnica de esta película, pues tiene que ver con Ethan Hawke, ¿no? 4 veces nominado al Oscar, lo hemos visto en The Dead Poets Society, lo hemos visto en Boyhood. Si me pongo a enumerar películas de Ethan Hawke, pues vamos a tener buen rato, pues. Pero aún más es que sabemos que tiene calidad, y es bien interesante que Ethan Hawke, al menos a nivel de rostro, sale muy poco en la película, pues. Y hago hincapié en esto porque él, como el villano protagónico, ¿no?, de la película, él que interpreta al Raptor, ¿no? Es bien interesante cómo es su voz, son sus ojos, son sus gestos los que nos va poco a poco creando, ¿no?, como esta imagen terrorífica, ¿no?, del villano. Entonces, ahí puntos buenos para Ethan Hawke, puntos buenos. Pero también tiene la dupla, ¿no?, de Mason Thames, que justamente creo que es su debut. Tiene una cara como bien, como bien, no quiero decir común, pero como bien fácil de recordar. Y a mí me genera como que ya lo he visto, pues. O tal vez hay actores que se parecen a él, pues, pero él también no desencanta, creo que lo logra bien. Creo que hace muy bien su pega. Pues igual, de la misma manera, Madeline Monroe, que es este personaje, la hermana de Finney. Quiero hacer hincapié sobre una cosa que me llamó mucho la atención viendo la película, y que, digamos, para ya ir cayendo como en esas cuestiones que me sonaron viendo la peli, y tiene que ver con el tema de la fotografía, ¿no? En la fotografía, que dicho sea de paso, el director de foto fue Brad Jukiewicz, no sé cómo se llama la verdad, pero sí quiero hacer como un par de anotaciones sobre él, porque ya había visto trabajos de este maje y no había caído en cuenta que era él. Él fue el director de peli de Ready or Not, que es una película de entre terror y comedia, un poco como menos formal que, digamos, que The Black Phone, pero que sí tienen como estos matices, ¿no?, de terror. Y siento que le hizo muy bien a la película, porque si bien no una película que, digamos, uno vaya a digamos, celebrar por la fotografía fantástica que nos propone, pero sí hace un ejercicio creativo interesante. Como qué tipo de ejercicio creativo interesante. Bueno, 3 cosas. Primero, que sí siento que una película, cuando quiere hacernos como los recuerdos y estos momentos medio tripeados, ¿no?, un poco como sueños, como recuerdo, se permite explorar texturas que se notan, sobre todo con el tema de la cinta, ¿no? Porque de repente hay parte en Super 8 con este formato como cuadrado, super saturado y demás, que se siente interesante. Logra, ¿no?, como diferenciarnos estas dos
digamos, momentos, ¿no? Además de que la película realmente, al menos a nivel de cómo está iluminada, pues sí recuerda, ¿no? A los 70, que es justamente la época en la que está ambientada. Siento, y esto se le comentaba a la persona con la que iba a ver la película, una película y una historia que tiene muchas alusiones, pues, a Stephen King. No sé si esto tiene que ver directamente con el proceso de adaptación de parte de Erickson y de Cargill, pero por ejemplo hay cosas que sí llaman la atención con eso. Por ejemplo, esta secuencia en la que ves a Gwen, ¿no? Pedalear con su capotito amarillo, ¿no? Por la ciudad mientras llueve. Me recuerda a mí, al menos, a cómo muere, ¿no? El hermano de Bill en It. Que dicho sea de paso, hay un actor que el hermano, ¿no? de Raptor, que justamente, ya te voy a decir como James Ransom, que también participó en Sinister, que estuvo, ¿no? en It, Chapter 2. Entonces hay como esos hilos, ¿no? Esta es una película de Black Phone, es una película que combina cosas que a mí me interesan mucho. Interesan, no como todo el tema fantasmagórico, pues, me cuadra, pues mi gusto culposo. Leo sobre parapsicología y sobre temas paranormales, ¿no? Y también sobre asesinos, pues. Y justamente ver esta historia del raptor, sobre todo con el modo, digamos, operandi y con elementos de la psiquiatría del personaje, es ineludible recordar, obviamente, a John Wayne Gacy, ¿no? Y esto es bien curioso porque el mismo director y Ethan Hawke como tal hablaban de que esta persona y el mismo Joe Hill hablaban de que el raptor de alguna u otra manera estaba a ciencia cierta como inspirado, ¿no? En el payaso asesino, ¿no? de Chicago. Entonces sí creo que uno si está metido como en ese tipo de intereses, pues le pega el campanazo por aquí, ¿no? Sobre todo incluso por la manera en cómo se deshacía de los cuerpos, ¿no? Enterrarlo en un sótano, pues. Con esto no le estoy spoileando, sin embargo vuelvo a poner la alerta, pues. Entonces sí, me gustó una película que no viene a generarte tantos sustos repentinos. No es una película que apela al jumpscare, es una película que, si bien apunta más, ¿no? como a esta suerte de thriller y de carrera contra el criminal, obviamente con todo el tema de que hay visiones, premoniciones, una mamá suicida, etcétera, entre otras cosas. Creo que esa parte sí queda de ver, pero obviando eso, pues sí creo que podemos hablar de una de las mejores películas de miedo de este año. Pues no sé, porque habrá que ver qué nos depara en cuanto al terror durante este resto de la década. Sin embargo, sí creo que es como la gran combatiente, ¿no? del 2022. Y como ustedes ya saben, pues yo siempre hago como qué es lo bueno, qué es lo malo y con qué secuencia me quedo de esta película. ¿Qué es lo bueno? Siento que hay una premisa muy fuerte en la peli, ¿no? Siento que esta idea de una víctima que trata de escapar de un asesino serial suele ser una historia que en general, al menos en temas de documental y demás, se nos cuenta o bien como desde el qué sé yo, desde el dolor o desde la victimización como tal y la revictimización, o bien una historia un poco más como anecdótica, ¿no? Yo siento que al menos aquí sí se nos busca
hacer que con el papel de Finny, digamos, y que es, digamos, la premisa de la historia, se nos trata de dinamizar, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué onda aquí? Y esto justamente va de la mano un poco con lo malo de la película. Yo siento que deja 3 cabos sueltos fuertes. Primero, ¿qué onda con las motivaciones del raptor? ¿No? Un poco nos lo van contando las víctimas, pero y ojo, no, con esto no quiero decir como tiene que venir el raptor y decirnos como yo soy así o porque tal cosa. No, ese es un recurso, ¿verdad? Un recurso bien fácil, pero creo que sí es necesario como otro tipo de recurso para este tipo de películas, ¿no? Y es un poco lo que hace Scott Derrickson y Cargill, ¿no? En esta película, tratándonos de llevar un poco más con esta regla no dicha de menos es más. Lo que pasa es que no siento que funcione tan bien. El segundo tema es el tema familiar. De repente da la impresión como que la familia era una subtrama que nunca llega a desarrollarse, pues. Entonces sabemos un poco de detalles, pero tampoco desarrolla, pues. Y el tercero, importante también, es todo el tema de las premoniciones. Siento que si bien obviamente tienen que ver como todo un tema de lo fantástico, ¿no? Alrededor de la historia, que ya de por sí mismo, ¿no? Un poco con la historia central ya aparece el tema fantástico. De repente sí queda como uno se pregunta, pues, como al final de la película, como si fue necesario la introducción de ese, digamos, recurso dentro de todo lo fantasioso que ya hay en la película. Entonces, un poco por ahí. ¿Con qué secuencia me quedo? Me cuadraron mucho, sobre todo la transición que hay entre las llamadas de Finny y este personaje, medio punk y medio agresivo, y cómo va introduciéndose, cómo pasamos, ¿no? Un poco de el sótano y Finny secuestrado, ¿no? A la vida de este maje, a el sueño de Gwen. Eso me pareció muy brillante, pues. Y siento que algo que vale la pena mencionar. La película que no te quiero recomendar esta semana, justamente me la acabo de tirar hace un par de semanas. Se llama The Fallout. Me la encontré en TikTok. TikTok me ha comenzado a servir un poco como para ir nutriéndome de qué ver, ¿no? Con estas cuentas que suben las tramas de las películas por partes, ¿no? The Fallout está interpretada por Jenna Ortega y por Mary Ziegler, creo que se llama, entre otros. Y la película un poco trata sobre estas dos chavalas que se encuentran, ¿no? En el baño justamente cuando hay un tiroteo escolar y un montón de gente muere, pero ellas se salvan juntas y comienzan a pasar el tiempo, ¿no? Maddie interpreta a esta maje súper guapa y súper popular, ¿no? De la escuela, y Jenna es como un poco más como un outsider, ¿no? Una maje como más X. Y la cosa es que después de todo esto que pasa, comienzan a pasar un montón de tiempo juntas, comienzan a consumir drogas, a consumir alcohol, y de repente te vas dando cuenta que esta más igual que Jenna necesita, ¿no? Un poco como terapia y demás, y al final te das cuenta que la más después de todo esto, el trauma, digamos, que ella genera es que no le cuesta, digamos, sentir, le cuesta llegar a empatizar y sentir
emociones, ¿no? Y obviamente acompañada de todo el tema del miedo que puede haber alrededor después de eso, de una experiencia postraumática. Siento que hay películas más interesantes, y siento que al final es una película que comienza fuerte, es decir, los primeros 20 minutos de la película valieron la pena, pero la hora siguiente, un poquito más, quedó a deber. Quedó a deber y no me parece que sea la película más interesante alrededor de todo el tema, ¿no? de los tiroteos estudiantiles. Obvio, no, con esto no digo que hayan películas que tenés que ver para hacer esto. De ninguna manera la violencia no es una alternativa para mí. Sin embargo, sí creo que hay películas que tocan este tema a veces de manera más cursi, ¿no? Y de repente siento que esta debe y no vale la pena, pues. No se hagan ese mal rato, pues. Te quiero recomendar una película que a mí me marcó un montón, porque venía de ver Bowling for Columbine, que es justamente este documental, ¿no? De Michael Moore, en el que cuestiona algo que hoy todavía sigue siendo vigente, ¿no? Y el tema de acceso a las armas, etcétera, que deviene, ¿no? De una u otra manera con todo el tema de los tiroteos estudiantiles. Pero no, esa es la película que les quiero recomendar. Se la puedo recomendar la otra semana, pues. Pero la película que quiero recomendarles se llama Elephant y es de Gus Van Sant. Una película, yo creería que casi generacional, y viene siendo un poco la reconstrucción ficticia de lo que fue la masacre estudiantil de Columbine en Denver, Colorado. Sí, creo que lo dije bien, si no, de antemano les pido perdón. La película un poco es eso, ¿no? Para los que no conozcan qué fue eso, bueno, fue una masacre, ¿no? En el 1999, en abril de 1999, en el cual dos muchachos, digamos, toman de represalia su escuela y masacraron, creo, no tengo el número exacto, pues, pero creo que fueron varias personas muertas, pues, y otros cuantos heridos de gravedad. Y nada, pues la película un poco lo que vino a hacer, ¿no? Esta versión libre sobre estos dos asesinos, ¿no? Sobre sus últimas horas, ¿no? Que además, pues, obviamente son adolescentes, pues. Entonces, lejos de ser una coming age, me parece que es como como una tríada de relatos, porque además la forma en cómo narra la película bien interesante. Obviamente, digamos, te van a narrar 3 días, pero te van intercalando de una u otra manera, casi como vasos comunicantes, un poco eso, la historia de amigos de estos personajes, de los mismos protagonistas, ¿no? Y es bien interesante una cosa que hizo Gus Van Sant, casi a manera de venganza, entre comillas, cuestionable obviamente, pero interesante, pues, como para reflexionar alrededor de intereses, de cómo manejar una historia, ¿no? Y es que uno de los personajes en la vida real, creo que era Eric, de los pistoleros de Columbine, el más era una persona bien machista, ¿no? Y en la película, bien masculinidad tóxica, ¿no? La más tradicional, ¿no? Hombre fuerte, queriendo evitar a todo tipo de rechazo de las mujeres y quería ser, qué sé yo, amado y bla, bla, bla. En la película lo va proyectando un poco como dos personas que, ojo, no por eso
ocasionan la masacre, pero que, digamos, están explorándose sexualmente, ¿no? Entonces es bien interesante, pues, como eso, como digamos, artistas se pueden dar como licencias para recrear un evento real, pues, y como alterarlo sin que pierda ciertos temas estéticos, ¿no? Y temas narrativos, pues. Para mí, una película muy interesante, pues. Se las recomiendo y con esto, pues, le doy la bienvenida, ¿no? A esta nueva serie de episodios de Bicha y Cine. Vamos a estar tratando de subirlos cada sábado. Puede que salgan antes, puede que salgan un poquito después, pero vamos a estar cada semana compartiéndoles varias películas que han sido estrenadas en la última semana, en los últimos meses. Muchas películas que no han sonado tanto, que sonaron en Nicaragua, que fueron estrenadas en Nicaragua y que creo que valen la pena ver. Así que sin nada más que agregarles, les recuerdo que estamos en todas las redes sociales de interés. Estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube. Nos pueden encontrar también en creo que eso, sí, creo que eso. También estamos en todas las plataformas de streaming: Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, donde ustedes nos busquen, ahí está. Y recuerden que tenemos nuestro Patreon. Sin nada más que agregar, les recuerdo que links de interés están abajo. Y un abrazo, vean películas mientras vean bichas. Salud.